vivenciar de manera directa a todos aquellos acontecimientos que han afectado a nuestra patria. Y entonces me siento muy afortunada. Muy buenas noches. Bienvenido a una jornada más del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. En esta oportunidad vamos a tocar la conferencia Friaje y el impacto del cambio climático en el Perú. Un tema muy importante, un tema de coyuntura porque lo estamos viviendo. Quiero también tener la oportunidad de saludar que a muchas personas que se están conectando en estos momentos con nosotros mediante videoconferencia, mediante el Facebook de participación ciudadana del Congreso de la República. Quiero invitar a la mesa de honor a nuestros expositores, a la doctora Elena Melgarejo Paucar, consultora en temas ambientales. Por favor, doctora. Al ingeniero Brian Jara Palomino, por favor, a la mesa de honor. Quiero saludar a las instituciones como universidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, que en estos momentos están conectados con nosotros. Porque el Congreso de la República tiene un congreso con ellos, un convenio en donde nos permite que estas conferencias sean transmitidas a tiempo real. A la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad Nacional de Juliaca de Puno, a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, Universidad Nacional Jorge Bazar de Groman de Tacna, Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, Gobierno Regional de Arequipa, Universidad Santiago de Antunés de Mayolo, región Ancash. Todas estas instituciones están conectados porque tenemos un convenio con el Congreso de la República, con el programa Martes Democrático. Bueno, vamos a empezar con la conferencia y tenemos las palabras del doctor Brian Jara Palomino. Va a tocar tema oportunidades y reflexiones a partir de la reglamentación de la ley marco del cambio climático. Doctor ingeniero, disculpen, Palomino, pero disculpen, en el Tareco, en la invitación que ustedes seguramente han visualizado, estuvo la doctora Carol Mora Paniagua, que son temas que ellos conocen y son de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ella, por motivos de salud, hoy día se ha disculpado y ha venido en su representación el doctor Brian. Doctor Brian, por favor. Y ha venido en su representación el doctor Brian. Doctor Brian, por favor. Buenas noches. Bueno, yo no sé qué soy, no sé si soy ingeniero o doctor. Lo que sí sé es que he estudiado Derecho, soy de la Universidad de San Marcos. Y buenas noches con todos. Me alegra bastante de verdad el que pueda estar aquí con todos ustedes. Veo personas de diferentes edades, lo cual es súper interesante, a efectos de que podamos recibir en la etapa de preguntas diferentes perspectivas en atención a lo que cada uno de ustedes ha estado viviendo a lo largo de su vida, ¿no? Sea desde los más jóvenes hasta también las personas que cuentan con mucha mayor experiencia. Entonces, iniciemos con la presentación, por favor. A ver.
Ok. El tema del evento en realidad estaba relacionado a friaje en estricto, pero a friaje, pero también es importante tener en consideración de que esto se da principalmente en la parte de la sierra. No obstante, en la parte de selva también presenta este tipo de situaciones extremas, el cual se le denomina heladas. Entonces, siguiente por favor. Vamos al contexto para entender un poco cuál es nuestra realidad nacional. Nuestro país, como la mayoría de ustedes deben saber, es un país vulnerable, según lo determinado por la Convención Marco de las Naciones Unidas, ya que reunimos 7 de las 9 características reconocidas por esta Convención Marco en cuanto a la calificación de un país como particularmente vulnerable. Asimismo, el Perú sufre una alta exposición de amenazas de origen hidrometeorológico. Del total de emergencias a nivel nacional, el 72% tiene una relación con fenómenos de este tipo, tales como sequías, lluvias, inundaciones y heladas. De este mapa que ustedes pueden visualizar, las que están sombreadas de color rojo representan aquellas zonas donde son sumamente vulnerables a este tipo de fenómenos. ¿Y cuáles son las poblaciones más vulnerables en cuanto a este tipo de fenómenos? Pues bien, las que normalmente nosotros conocemos como aquellas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad en su condición social de pobreza y pobreza extrema, por la edad, por ejemplo, niños y ancianos, o por su ubicación territorial, que hace difícil la presencia del Estado en cuanto al acceso y disposición de recursos. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros tomamos como referencia a efectos de calificar a estas poblaciones, así como también las zonas de vulnerables y ser susceptibles de verse afectadas por el cambio climático? Pues bien, tenemos ciertos indicadores, que son, por ejemplo, las cifras de cambio climático en el Perú. Siguiente, por favor. Esas justamente. El 67% de los desastres en nuestro país están relacionados con fenómenos climáticos. 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequías, los cuales en el transcurso de los años va a intensificarse mucho más si es que no se lleva a cabo una adecuada gestión de los recursos hídricos de los cuales disponemos. 5.5 millones de peruanos están expuestos a precipitaciones muy intensas. 5.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de heladas y friajes. 14 millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático. Todos estos indicadores nos dan una muestra de cuál es nuestra vulnerabilidad como país frente a este fenómeno que no es de un país o de una región, sino a nivel global. Ahora, ¿cuál es el impacto de las heladas? Se traducen de diversas formas a nivel del aspecto económico, social, en cuanto a temas de empleabilidad incluso. Por ejemplo, las heladas se presentan en la sierra del país, que actualmente presentan zonas de alta vulnerabilidad, pobreza e inseguridad alimentaria. Esto conlleva a que cuando ocurran estos fenómenos, incrementen los precios de los productos alimentarios. Pero como son estas personas de escasos recursos normalmente o tradicionalmente, esto es lo que genera después una inseguridad alimentaria, traduciéndose posteriormente en temas de desnutrición o incluso también a la falta de acceso continuo a los servicios educativos, porque estos establecimientos no se encuentran debidamente acondicionados cuando se presenten esta serie de fenómenos. Y también se presenta la pérdida de vidas humanas, también la pérdida del ganado, de los sembríos que se realizan durante estas etapas. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros contamos con un plan multisectorial ante heladas y friajes del 2018. Este plan multisectorial tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje por medio del accionar articulado del Estado y el diseño e implementación de estrategias del Gobierno Nacional para la reducción de riesgo y la preparación, orientadas a intervenir en las zonas críticas para proteger la vida integrada física de la población, así como sus medios de vida, bajo un enfoque de actividades orientadas a la resiliencia, capacidades adaptativas para poder afrontar y sobrellevar estos fenómenos. Y ahora, ¿cuál es la institucionalidad según el Plan Multisectorial ante heladas y friajes del 2018? Cada ministerio lleva a cabo una serie de acciones en particular. Por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros
es quien articula y coordina la ejecución de los escenarios de riesgo, identificando las zonas priorizadas, la inclusión de intervenciones que los sectores deben ejecutar y en dichas zonas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables planifica, ejecuta y monitorea la provisión de los bienes de abrigo a este tipo de sectores que se ven afectados por estos fenómenos. El Ministerio de Educación realiza talleres de fortalecimiento de capacidades dirigidos a los directores y especialistas de las diversas direcciones regionales de educación, así como también implementa kits de infraestructura, los cuales comprenden 200, por ejemplo, 200 módulos prefabricados y 107 pararrayos para este año, además del acondicionamiento térmico de escuelas seguras frente a heladas y friajes. Respecto del MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riego, se encarga de reducir el riesgo de los productores agrarios y sus medios de vida, fortaleciendo la preparación para una óptima respuesta frente a posibles emergencias y desastres, así como también dispone de entregas sobre semillas, abono familiar, semilla de cultivo, kit de resguardo de ganado, kit de veterinarios. Pero como nosotros hemos podido ver a través de las diversas noticias que han salido, particularmente en estas semanas, eso no se da abasto para poder cubrir todas las necesidades que esas poblaciones tienen. El Ministerio de Salud, atenciones médicas, atenciones preventivas, campañas de vacunación, charlas informativas, fortalecer las competencias de personal de salud de los establecimientos de salud. El Ministerio de Vivienda, reforzar las condiciones de la vivienda rural de pobladores que se encuentran en situación de pobreza extrema y brindar confort térmico a la unidad habitacional para enfrentar la presencia de heladas y friaje. Siguiente, por favor. El Ministerio de Energía y Minas participa a través de los proyectos de electrificación rural. El MTC, a través de Provías descentralizado, intervendrá en este periodo, en el 2018, en actividades de sostenibilidad con la ejecución de mantenimientos periódicos de caminos vecinales, conectividad para la entrega de ayuda. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es brindar particular atención a la población en situación de pobreza y pobreza extrema que se encuentra en los distritos priorizados de alto y muy alto riesgo frente a las bajas temperaturas. Y la función del CENAMI es realizar un seguimiento trimestral a través de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica para cumplir la vigilancia meteorológica de eventos extremos de bajas temperaturas a nivel nacional, evaluando la oportunidad de la emisión de pronósticos y avisos de heladas y friajes durante este periodo. Pero ¿cuál es el rol del MINAN o cuál es la gestión que va a ejecutar en atención a este fenómeno, el cambio climático? Nosotros contamos desde abril de este año con la Ley 30754, la Ley Marco sobre Cambio Climático, el cual establece que el Ministerio del Ambiente va a ser la autoridad nacional, va a retomar el protagonismo en cuanto a la gestión del cambio climático. Esta ley propone un enfoque de gestión de situaciones de vulnerabilidad climática, de gestión de riesgo de desastres y eventos extremos, además de una gestión integrada sobre el enfoque de derechos humanos que merecen ser incorporados en la planificación sectorial. Y aquí quisiera hacer un pequeño hincapié para tener en cuenta el enfoque de género que debemos implementar en las diversas políticas, proyectos y programas que se pretenden implementar en estos tipos de cuando están vinculados al tema del cambio climático. Sobre esta base, por ejemplo, el reglamento de la ley marco, que actualmente se encuentra en proceso de participación ciudadana para que cada uno de nosotros podamos formular nuestros aportes, debe representar una excelente oportunidad para asegurar acciones de políticas públicas y financiamiento específico para abordar eventos como las heladas y los friajes, no solo desde los ministerios o sectores afectados, sino desde aquellos sectores como el Ministerio del Ambiente que puedan representar una oportunidad para la prevención. Pasar de un enfoque reactivo, que es lo que normalmente el Estado ha venido realizando durante todos estos años, a pasar a un enfoque netamente preventivo, para justamente mitigar los daños que se vayan a generar. Si podemos regresar, por favor, a la diapositiva número 3. Retroceda, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la prevención o de la inversión en este tipo de políticas? Se han hecho estudios y justamente, ¿puede retroceder un poquito más, por favor? Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Uno más. Uno más. Uno más. Ahí. El último punto, como podrán visualizar,
Señala lo siguiente: por cada sol invertido en políticas de prevención para enfrentar esos fenómenos del cambio climático, entre ellos incluidos el tema de los friajes y las heladas, estamos ahorrando 10 soles. Invertimos un sol y ahorramos 10. Estos 10 posteriormente se gastarían, por ejemplo, si es que no tomamos ninguna medida preventiva. Entonces, es sumamente importante que cambiemos de enfoque, de un enfoque reactivo, como había mencionado, hacia un enfoque preventivo. Ahora sí puede avanzar un poquito más, por favor. La siguiente, por favor. Ya. A ver, retroceda, por favor. Ya. ¿Qué es lo que establece esta ley marco sobre cambio climático? La ley 3754. Fortalece la gobernanza, institucionalidad y asimismo desarrolla capacidades a nivel nacional, regional y local del sector público para la gestión ante el cambio climático frente a cualquier política que se pretenda realizar. Asimismo, establece la reducción de la vulnerabilidad del país por medio del evento de la capacidad adaptativa y resiliencia de la población, desarrollar capacidades, así como promover el incumplimiento del sector privado, de la sociedad civil y de los pueblos indígenas originarios. Asimismo, permite, amplía el bagaje de posibilidades para que nosotros podamos prepararnos ante los eventos naturales extremos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando así la calidad de vida de nosotros mismos. ¿Y qué principios desarrolla esta misma ley? El principio de prevención, en el cual el Estado promueve políticas y acciones orientadas a prevenir, vigilar y evitar los impactos y riesgos del cambio climático. Cuando no sea posible aplicar este tipo de medidas, es cuando recién hay que tratar de adoptar instrumentos o medidas de mitigación y adaptación que correspondan a la situación en particular, a fin de garantizar la salud y vida de la población. También el principio de transversalidad, el cual señala que la intervención del Estado frente al cambio climático es transversal y multinivel, planificada con intervención de los distintos sectores y actores, incorporando una visión integral y promoviendo el involucramiento del sector privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas originarios. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. El enfoque de derechos humanos, mediante el cual se diseña, ejecuta, monitorea y evalúa las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, considerando su impacto en los derechos humanos, particularmente de las mujeres, niños, pueblos indígenas u originarios y otros grupos vulnerables. Teniendo en consideración, como había mencionado hace unos momentos, el tema del enfoque de género, porque mientras menos posibilidades tengan, por ejemplo, tradicionalmente las mujeres para poder acceder a servicios o ejercer derechos, mayor es su vulnerabilidad para enfrentar a los fenómenos del cambio climático. Siguiente, por favor. Mitigación y adaptación basada en la planificación territorial, el cual incorpora la mitigación y adaptación en la planificación territorial a escala regional y local. Asimismo, diseña y adapta la infraestructura y edificaciones según su nivel de exposición y vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, no solamente a nivel de heladas y friajes, sino también, por ejemplo, a nivel de sequía, disponibilidad hídrica, tratando de desarrollar diversos mecanismos, diversas propuestas que coadyuven justamente a mitigar los impactos del cambio climático, sea, por ejemplo, a través de infraestructura natural, reforestación, etc. Siguiente, por favor. La gestión de riesgos climáticos, el cual se traduce en la incorporación del enfoque de riesgos climáticos en la formulación de proyectos de inversión, así como la variable de riesgos de desastres, resiliencia, vulnerabilidad al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial. Ahora, esta misma ley contempla una serie de instrumentos de gestión. Las contribuciones determinadas a nivel nacional, por ejemplo, son uno de ellos, el cual se encuentran reconocidas legalmente y comprenden metas de adaptación y mitigación, representando una oportunidad para establecer metas y compromisos multisectoriales a mediano y largo plazo como una estrategia articulada y no solamente con fines paliativos. En el ámbito regional, por ejemplo, la Ley Marco sobre Cambio Climático considera las estrategias regionales de cambio climático que son elaboradas por el gobierno regional y estas estrategias no son de reciente data. Están desde el 90 hasta donde he podido visualizar,
que estas estrategias ya han sido creadas. El tema es que no han sido implementadas debidamente o no han sido ejecutadas, porque se siguen generando los mismos fenómenos, los mismos daños de manera continua. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, estas mismas contribuciones establecen una serie de metas, tratando de enfocar más que todo el aspecto, el enfoque preventivo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahí no se puede ver muy bien, no obstante la presentación va a estar disponible para todos ustedes a efectos de que la puedan visualizar. Pero en temas de agricultura, por ejemplo, hay que tratar de promover sistemas de agricultura climáticamente inteligentes. Esto se traduce, por ejemplo, en incremento de la superficie agrícola con agricultura tecnificada, que pueda ser resiliente frente a los fenómenos que se presenten. Asimismo, también aumentar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para que los mismos pobladores puedan tener los instrumentos necesarios a ser ejecutados de manera óptima. También en cuanto a la conservación de suelos y recuperación de andenes para reducir el impacto de heladas y sequías, se prevé aumentar el número de hectáreas con tecnología de conservación de suelos, aumentar el número de hectáreas de áreas de andenes recuperados, y en cuanto a la implementación de sistemas de transferencia de riesgo sostenibles generado y financiado por el Estado y el sector privado, se tiene previsto aumentar la cobertura del seguro agrícola catastrófico, que es un instrumento financiero, objetivo inspirado en la medida de adaptación del estudio de agricultura. En el tema de salud, por ejemplo, esas contribuciones o metas establecen que los gobiernos regionales deben implementar políticas públicas de salud para la mitigación de la adaptación al cambio climático en zonas principalmente donde haya mayor vulnerabilidad, considerando temas del sector étnico al cual pertenece, temas de género y discapacidad. En cuanto al fortalecimiento de la capacidad adaptativa de servicios de salud para la atención de la población ante los efectos del cambio climático, la salud se tiene previsto, por ejemplo, que el 80% de los establecimientos de salud en zonas de mayor vulnerabilidad se adaptan o se deberían adaptar para atender la demanda de la población cuando se presenten estos fenómenos. Siguiente, por favor. Y por último, el tema del financiamiento climático. Esta ley marco sobre cambio climático contempla una serie de instrumentos de los cuales tanto el sector privado pueda disponer tanto de fondos públicos como de fondos privados para que puedan utilizarlos en atención a las actividades de adaptación y mitigación frente al fenómeno del cambio climático. Están los fondos climáticos, que pueden ser de origen nacional, incluso internacional, y también los fondos de garantía. Estos fondos de garantía establecen la posibilidad de poder invertir en la generación de información. Sin información nosotros no podemos llevar a cabo políticas eficientes, adecuadas, para poder traer a la realidad soluciones viables, tanto autosostenibles de manera financiera, por ejemplo. Entonces lo que se debe de promover, lo que se debe desarrollar en el proceso de reglamentación, lo cual los invito a revisar la ley y también participar a través de los aportes que puedan realizar en los diferentes foros que se desarrollen, es tratar de buscar soluciones, tratar de contribuir en la presentación de propuestas que contribuyan justamente a una mejor reglamentación de esta ley marco de cambio climático. Y esperemos que justamente con la reglamentación, que esperemos será lo más pronto posible, pueda coadyuvar justamente a tratar de sino tratar de sobrellevar, ser más resilientes frente a los fenómenos del cambio climático. Muchas gracias. Ha sido la exposición del ingeniero Brian, estamos con el ingeniero, bueno, ingeniero Brian Jara Palomino. Ingeniero, también tenemos la presencia del ingeniero de Medio Ambiente, por favor, ingeniero. Luis Roque Salazar, voy a pasar a la mesa de honor.
Continuando con la conferencia y agradeciendo al doctor Brian Jara Palomino, vamos a tener ahora la exposición de la doctora Elena Melgarejo Paucar, consultora en temas ambientales. Un fuerte aplauso para la doctora. Buenas noches a los presentes. Agradecer de manera especial al programa Martes Democrático de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Todos conocemos que a través de conferencias, foros, enriquecemos nuestro conocimiento. A la vez, quiero felicitar, quiero saludar, porque a través de estos eventos se están dando a conocer los trabajos que vienen realizando los congresistas de la República, de los 24 departamentos y de Lima provincias. Se me invitó particularmente porque yo he estado al lado para que se dé la Ley Marco de Cambio Climático, la 3754, toda vez que la autora es la congresista María Cristina Melgarejo Paucar. ¿Cómo nace nuestro proyecto de ley? Nosotros somos de Ancash. Veíamos la necesidad de establecer una iniciativa legislativa. ¿Ello por qué? Porque ya más de 50 años el 48% de nuestros glaciares están desapareciendo. Ahí nace la necesidad de legislar. Y bueno, hay que agradecer, no hay que ser mezquinos al trabajo que vienen realizando los congresistas. Y ya depende del Poder Ejecutivo implementar y establecer políticas públicas integral. Entonces, el tema que me llama aquí es más o menos ver cómo nace este proyecto de ley. Tenemos datos preocupantes. El territorio peruano se divide en 3 vertientes hidrográficas, como son el Pacífico, el Atlántico y el Titicaca. Casi el 98% de nuestros recursos hídricos fluyen hacia la vertiente del Atlántico y 3% hacia el Titicaca, y solo el 2% fluye hacia el Pacífico, y nosotros los peruanos conformamos el 65% de la población. Ahora, el Perú solo tiene un aporte contaminante del 0.38% para lo que se está dando el calentamiento global, pero es uno de los países más vulnerables del planeta ante sus impactos, pues nosotros albergamos el 70% de las montañas tropicales del planeta y tiene los ecosistemas y diversidad biológica más frágiles del planeta. Sabemos que los glaciares andinos son una fuente importante de recursos hídricos y contribuyen a la aparición y preservación de las cabeceras de cuencas y los ecosistemas. Pero solo en los últimos 50 años el 48% de nuestros glaciares han desaparecido con el tema del calentamiento global. Bueno, viendo ello, nosotros, el cambio climático, sin lugar a duda, es un problema ambiental tan importante y que esto va a afectar directamente a la humanidad. El cambio climático del clima es atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana, y también se produce por una variación en la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de años comparables. Ello hace referencia a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático. Los factores o los efectos que se dan son los incendios forestales, los huaicos, las precipitaciones y sequías. También tenemos el incremento de temperaturas. Por favor, puede pasar. Dentro de los componentes del cambio climático, para que se dé el proyecto de ley que ahora es ley,
se establecieron las acciones de adaptación ante el cambio climático, acciones de preparación frente a los efectos del cambio climático, planificación estratégica para aprovechar sus aspectos beneficiosos, gestión de riesgos. La adaptación es menos costoso que afrontar los daños generados por el cambio climático. Otras acciones que se adoptó fue las acciones de mitigación, que son las acciones de reducción o eliminación de emisiones del gas del efecto invernadero. Se tiene una data que el 15% de gases del efecto invernadero proceden de la agricultura, excepto el dióxido de carbono, y se podrían reducir en un 84% al 2055 si nosotros redujéramos el consumo de productos de origen animal y mejorásemos nuestras prácticas de cultivo. ¿Qué pasa? Nuestros agricultores utilizan o aplican fertilizantes sintéticos en tierras de cultivo. Entonces, con esto se están emanando los gases del efecto invernadero, pero para ello está el Ejecutivo, que tiene que establecer alternativas técnicas para los productores y para que ellos ya no generen esta emisión de gases del efecto invernadero. Otra medida es la conservación de la reserva de carbono. El Perú tiene 76 áreas naturales protegidas, que comprende el 15.14% del territorio nacional del Perú. Tenemos, por ejemplo, según las informaciones que tenemos, el Parque Yaguas, que está ubicado en el departamento de Loreto. Ellos tienen la mayor cantidad de especies hidrobiológicos, así como la flora y fauna, y es 7 veces mayor que el Parque Nacional del Manu. Entonces, también corresponde al Poder Ejecutivo establecer mecanismos de protección ante la tala ilegal y la minería ilegal que existe en nuestra selva y es de conocimiento de todos nosotros. También la parte de la exposición estuvo enfocado al friaje y queríamos hacer de conocimiento que el friaje consiste en el ingreso de masas de aire frío superficial que viene desde el sur del continente hacia la selva, pero afecta directamente a las localidades ubicadas en la selva baja, como es Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Por favor. ¿Lo puede pasar más las diapositivas ahí? El friaje se presenta cada año en el Perú de 6 a 10 veces y dura 3 días. Se da principalmente en los meses de mayo a septiembre. Sabemos las características, es el descenso brusco de la temperatura acompañada de fuertes vientos. El impacto se siente de mayo a septiembre. También tenemos las lluvias fuertes. Tenemos los vientos que más o menos también se hace de conocimiento que alcanzan los 50 kilómetros cuadrados. Se tiene una data de 1975 que este cambio brusco de la temperatura llegó a los 4 grados centígrados en Puerto Maldonado. Las consecuencias, y también el CENAMI está haciendo referencia que también se puede llegar nuevamente a los 4 grados centígrados. Las consecuencias, ya lo había expuesto, tenemos en la salud, afecta a los más vulnerables, niños, ancianos, a la agricultura, afecta a nuestro cultivo. Bueno, más o menos esas son las pautas que se establecieron para dar este proyecto de ley ahora a la ley del marco cambio climático, haciendo referencia a que somos el primer país sudamericano en tener nuestra ley marco de cambio climático. Gracias.
Muchas gracias. La exposición de la doctora Elena Melgarejo Pauker. Ahora sí, tenemos la exposición de un funcionario del Ministerio del Ambiente, el ingeniero Luis Roque Salazar. Él es especialista para el cambio climático de la Dirección General del Ministerio del Ambiente. Ingeniero, por favor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los presentes. Sí, mi nombre es Luis Roque y vengo de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación. En cumplimiento a la invitación recibida por parte del Congreso, pues hemos preparado el tema focalizado del cambio, el impacto del cambio climático, focalizado en lo que es friaje y heladas. Nuestro contenido de la presentación, el siguiente, por favor. Ya. Bueno, vamos a hablar algo general, aunque entiendo que ya han conversado un poco de estos temas. Pero para entrar un poco a entender la temática de cambio climático es necesario, bueno, comentar algo de lo que es el efecto invernadero, calentamiento global, la conceptualización del cambio climático que estamos recogiendo del IPCC, el quinto informe del IPCC que se toma en la ley de cambio climático, que hace poco se ha publicado y que está en proceso de reglamentación. Los efectos de los peligros asociados al cambio climático, puntualmente lo que es heladas y friaje, algunos impactos que se han recogido, que se tienen registrados ya por el INDECI a través del CINPAD, algunas intervenciones que se han venido desarrollando en un sentido de construir de repente alguna evidencia de tendencias, y lo que es la última declaratoria de emergencia que tenemos este año en lo que es regiones afectadas por heladas y friajes. Bien, nosotros sabemos que por estudios desarrollados publicados en el año 2010 por el Instituto de Impacto del Cambio Climático, se evidencia de que hasta antes del inicio de la Revolución Industrial, 1760, que de ahí en adelante, con la creación, el invento de la primera máquina a vapor, ahí se tienen registros que la concentración de gases de HEI, ¿no? Rodeaban aproximadamente los 280 partes por millón, ppm, ¿no? Es decir, 1 mililitro en 1 litro, por tener una idea, ¿no? Medición. Y de ahí hacia atrás, ¿no? Oscilaba entre 280 y 290, pero nunca llegó a pasar las 300 ppm. Entonces, de ahí, de la época en que se inicia la Revolución Industrial, de ahí hacia atrás, se tiene, pues, se atribuye que esa concentración de HEI en la atmósfera es atribuida a la variabilidad natural. Y de ahí en adelante, se empieza del 1760 en adelante ya, donde focalizada en un inicio en Inglaterra, después ¿no? Se fue proliferando el desarrollo en diferentes países, principalmente europeos, y de ahí en los otros países hasta llegar hoy día. Se han ido experimentando pues este incremento de los HEI en la atmósfera, ¿no? Hasta llegar uno de los reportes que se tienen en el año 2010, se tenía que esa concentración de HEI en la atmósfera llegaban a 388 partes por millón.
En año 2013, estas ya bordeaban las 400 partes por millón. Y bueno, el último reporte que no está aquí, bueno, se hablaba ya de que esta medición de concentración en la atmósfera sobrepasan estas 4 ppm, ¿no? Y los pronósticos con respecto a la concentración de GI pues son múltiples, ¿no? Y se han construido diversos escenarios en cuanto a la concentración de GI en la atmósfera. Hay una relación justamente de los GI, ¿no? El incremento de los GI en la atmósfera con el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, el efecto invernadero, si bien sabemos que es un proceso natural, ¿no? Que básicamente consiste en la retención de los rayos de luz que llegan acá a la superficie de la Tierra, ¿no? Y parte de esa luz es atrapada por la nubosidad o por la atmósfera que tenemos nosotros, que eso permite la vida, digamos, el desarrollo de la vida que existe en el planeta. Pero al verse incrementado esos GI, la concentración de GI en la atmósfera, ese proceso de retención de los GI se ha aumentado. Es decir, cada vez, por decir así, es menos luz que se refracta, se refleja hacia el espacio, y más luz se viene atrapando en la superficie terrestre. Entonces, ese efecto invernadero natural se ha, digamos, potencializado, por decirlo así, por el incremento de los GI en la atmósfera. Entonces, se habla del calentamiento global, que básicamente está referido al incremento de la temperatura media global, ¿sí? Debido a los GI. En el último ciclo, la anterior lámina, anterior, para ir en la secuencia, en el último siglo, 1900-2000, ¿no? Se evidencia de que la temperatura se ha incrementado en aproximadamente 1 grado, temperatura media global, ¿no? Siguiente. Entonces, eso nos lleva a hablar de lo que es el cambio climático. El cambio climático es la definición que recoge la ley marco sobre el cambio climático, que es la ley 3754, lo conceptualiza como cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera e incrementa la concentración de los gases de efecto invernadero y con ello la composición de la atmósfera global, ¿no? Y que se suma a la variabilidad natural, como decíamos. O sea, el cambio climático siempre ha existido, como decía, es un proceso, un fenómeno natural, pero hay que diferenciar un fenómeno natural o un cambio climático atribuido a una variabilidad natural, ¿sí? Y eso se ha potencializado por el desarrollo industrial que hemos tenido, ¿no? Que ha sido base del desarrollo económico de los países y principalmente desarrollados hoy en día. Algunos efectos, así como ven en la lámina, pues el incremento de los gases de efecto invernadero pues ha alterado la composición de la atmósfera global y obviamente el cambios en el clima global también se ha, digamos, incrementado. Al hablar de clima, ¿no? Hay muchas características cómo se mide el clima, pero las principales, cómo medir el clima, digamos, 2 características principales, cómo medirlas, es pues por la temperatura y el nivel de prestaciones, ¿no? Las 2 principales, digamos, variables. Entonces, al hablar de cambio climático, estamos hablando de cambio en los promedios del clima. Les habían comentado que la evidencia mundial del IPCC que nos dice que en el último siglo, o sea, 1900 al 2000, aproximadamente el incremento de temperaturas promedio se incrementa en 1 grado a nivel global. Entonces, el cambio climático se manifiesta por un lado a través del cambio en los promedios del clima. Si ven esa curva,
la línea continua, esa curva, esa campana que ustedes ven, representa el clima de un territorio cualquiera. Pero con el cambio climático, ustedes ven que esa curva se ha desplazado, ¿sí? Si ustedes le hacen una línea, de atrás a una línea en el medio de esa curva, pues eso representaría, digamos, la temperatura promedio. Y si hacen el trazo de esa línea punteada a la curva punteada, pues la temperatura promedio se ha incrementado. Es decir, el clima ha cambiado, ¿no? ¿Y cómo se mide el clima en un territorio? Pues con data mínima de 30 años, es lo que nos dice el IPCC, ¿no? Y aquí se ha evidenciado en muchos en regiones, por ejemplo, un caso que se trabajó en Piura con el Ministerio de Economía, en un proyecto de inversión, se introdujo la variabilidad climática en el análisis y justamente se evidenció este desplazamiento de esa curva. La temperatura que tenía antes hace 30, 40 años ya no era la misma. Y es por eso que ellos estaban evidenciando sus pérdidas en sus cosechas por ejemplo, un producto que ellos tienen que es el mango para exportación. Entonces, eso, al cambiar, que se llama a incrementarse las temperaturas promedios, entonces afectaba el desarrollo de ese cultivo y por lo tanto la productividad. Y los agricultores de alguna forma lo han evidenciado, eso se tangibilizó al momento de incorporar la variable del cambio climático en un caso de estudio de un proyecto. Y obviamente al incorporar la variable del cambio climático nacen por su propio peso medidas de adaptación. Medidas de adaptación como por ejemplo medidas de implementación de sistemas de monitoreo, ¿no? Para manejar variables climáticas en los agricultores, para que puedan tomar decisiones, tomar medidas correctivas, de cómo modificar el manejo de los cultivos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una evidencia de un caso que se trabajó en su momento con el Ministerio de Economía y también con la cooperación de GIZ. También tenemos otro concepto que es la variabilidad climática, ¿no? Que es una medida, que nos dice, es una medida del rango en que las propiedades del clima, como temperatura y precipitación, principalmente cambian de un año a otro, ¿no? Y los fenómenos que produce esta variabilidad principalmente son frío o calor. Si ustedes ven en esa curva que está en la parte inferior, sí, igual tiene una curva continua y una curva punteada, achatada. Entonces, ¿cómo se evidencia la variabilidad climática? ¿Sí? La variabilidad climática se evidencia justamente al achatar esa curva, en uno de los ejes verticales se mide la probabilidad de ocurrencia y el eje horizontal pone temperaturas. Entonces, al achatarse la curva, el incremento del número de probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, de fenómenos de frío o de calor se incrementan, ¿sí? Y eso es lo que se puede evidenciar en algunas zonas, ¿no? O sea, se ha incrementado el número de veces que ocurre friajes o heladas en determinados territorios, ¿no? Y eso tiene relación con esa curva que está ahí en la parte inferior. La siguiente, también tenemos los eventos extremos, ¿sí? Que se han hecho más frecuentes y más duraderos. Ahí, como por ejemplo, eventos que antes ocurrían, por ejemplo, cada periodos largos, 100 años, 200 años, esos fenómenos que son muy extremos, ahora pues su tendencia es acortarse esa frecuencia de ocurrencia, ¿no? Un caso puede ser lo que hemos vivido hace poco, ¿no? El fenómeno del Niño costero, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, todo eso nos lleva a hablar a lo que es los efectos de peligros asociados al cambio climático. A nivel global y a nivel de nuestro territorio, los peligros asociados al cambio climático están siendo generados por, uno, cambios en los promedios de temperaturas, y al hablar de cambios en los promedios de temperaturas hablamos de cambios en los promedios
Cambio en los problemas del clima, primero. Cambio en los problemas del clima me indica que hay un aumento de problemas de temperaturas. Sí o sí hay un aumento de problemas de temperaturas. En algunas regiones más, en algunas regiones menos, ¿no? Y incremento de problemas de precipitación. Por ejemplo, el incremento de problemas de temperaturas. El CENAMI ha construido algunos escenarios climáticos, que se dice, ¿no? Adoptando algunos modelos que ya se recomiendan en el IPCC. Por ejemplo, para mencionarles solamente que en sus escenarios nos dice que ellos han construido para la parte de Loreto, hay una zona donde, según esos escenarios, donde dice va a haber una desaparición o disminución del área de parte de nuestra selva. Y parte de lo que es el norte del país, lo que es Piura, por ejemplo, Piura, Tumbes, parte de esos territorios van a tender a convertirse en zonas tropicales, ¿no? O sea, el incremento del nivel de precipitaciones se van a aumentar, según los escenarios que se han construido, ¿no? Eso nos trae, por ejemplo, uno de los efectos de los cambios en los problemas del clima, ¿no? A un incremento del promedio de precipitaciones, aumento del promedio de temperaturas, ¿no? Pero y si seguimos la secuencia, eso nos trae como efectos inmediatos, lo que acá mencionaba la doctora Elena, ¿no? Retrocesos glaciares, ¿no? Y los retrocesos de glaciares, lo que está sucediendo en todo lo que es Ancas, mayor ocurrencia de aludes, desborde de lagunas, aumento de caudales, contaminación de aguas, subidas del nivel del mar, caso, ¿no? Para las regiones que están en la costa. Y eso en algunas zonas de cuencas, pues el incremento de inundaciones también, bueno, están asociadas. En cuanto a las subidas de nivel del mar, pues nos van a traer como consecuencias inundaciones en orillas, salinización de suelos en el litoral. Otro eje del cambio climático, de los efectos del cambio climático, es la variabilidad climática. La variabilidad climática siempre ha existido, pero ahí dice variabilidad climática aumentada, justamente por ese desarrollo, ese plus que le ha agregado el desarrollo económico basada en el desarrollo industrial que se ha tenido desde principios o fines del 1700, ¿no? Lo que les mencionaba, cuando se descubrió la primera máquina a vapor. Entonces, esa variabilidad climática aumentada nos está generando variaciones en la temperatura también, variaciones en las precipitaciones, y eso trae como efectos ocurrencia de heladas, ¿sí? Ocurrencia de nevadas, ocurrencia de friajes, ocurrencia de sequías, precipitaciones fuera de temporada. Eso, por ejemplo, en Arequipa está lloviendo, hay días que esas temporadas, ¿quién diría que podría hablar de una lluvia en estos meses en Arequipa? Igual, ¿no? O sea, en diferentes regiones los pobladores propios de la zona están evidenciando fenómenos que no es fuera de temporada, ¿sí? Entonces, eso es evidencia, son evidencias de las regiones que pues están ocurriendo. O sea, la verdad el cambio climático es real. Y lo que es eventos extremos identificados, el otro eje o elemento del cambio climático son los eventos extremos intensificados. Ahí estamos hablando pues de fenómenos del niño o la niña, ¿no? Entonces ahí nos trae, como ven ahí, una serie de efectos que finalmente pueden llevarnos a incremento de movimientos en masa, o sea, deslizamientos, ocurrencia de inundaciones también, ocurrencia de incendios en bosques, aparición de veranillos, que se llaman veranillos, o sea, pequeñas horas de calor, ¿no? Cuando no es su época. El siguiente, por favor. Bueno, ahí mostramos un poco el tema que un poco queremos resaltar,
es justamente la ocurrencia de lo que son, un clic más, lo que es la ocurrencia de heladas y nevadas y ocurrencia de friajes. Un clic, por favor. Bien, entonces la ocurrencia de heladas y friajes se denominan también eventos por bajas temperaturas. No es lo mismo hablar de heladas y no es lo mismo hablar de heladas que friajes. Hay una diferencia. La siguiente. Entonces, al hablar de heladas, nos estamos refiriendo a fenómenos meteorológicos que ocurren cuando temperaturas del aire, ¿sí?, descienden a 0 grados o a valores o a temperaturas menores a 0 grados, que generalmente se presentan en las zonas altoandinas, ¿sí?, o sea, la parte de la sierra, y que en general se presentan en los meses de abril y se extienden hasta el mes de septiembre, ¿no? Estos se presentan cuando hay mucho sol y poco viento en el día o cuando el cielo de noche se muestra que esté despejado, ¿no? Entonces ahí son síntomas que puede ocurrir una helada, ¿no? Entonces, los departamentos donde mayor recurrencia tienen estos fenómenos, pues son departamentos de Puno, ¿sí?, las partes altas de Cusco, partes altas de Arequipa, Huancavelica, mismo Apurímac, ¿sí?, Pasco, ¿sí? Entonces, es un fenómeno que se presenta generalmente en esas zonas. Fíjense, heladas, ahí no ocurren friajes, ¿sí? Hay que diferenciar eso. Siguiente. El friaje anterior. Entonces, friaje, a diferencia de lo que es heladas, es un fenómeno meteorológico también que se caracteriza por el ingreso de aire frío que proviene del polo sur, ¿no?, y que ingresa por la parte de la selva, ¿no? Y se presenta en esa zona de la selva donde su promedio de temperatura es de 22 a 36 grados promedio, ¿no?, que oscilan esos dos. El fenómeno de friaje se presenta cuando las temperaturas bajan hasta 11 grados Celsius. Y las regiones donde se presenta mayormente son Puno y Cusco, pero en la parte selva, ¿no? Madre de Dios, Ucayali y Loreto, parte de lo que es San Martín y Huánuco, ¿no? O sea, ahí no es lo mismo hablar de heladas que friaje, ¿no? Siguiente. No. Bien, entonces los impactos que nos generan estas bajas temperaturas, ¿ya?, de este último año, el acumulado del mes, lo que se tiene en el mes de abril hasta el 13 de este mes, según el SINPAD. El SINPAD es un sistema que tiene, lo maneja INDECI, ¿no?, donde registra todas las COER que existen en las regiones, todas las emergencias que ocurren, lo registran en ese aplicativo. Entonces, esa información, digamos, está registrada ahí. Bueno, se han tenido 26 damnificados, se denominan damnificados a personas que perdieron totalmente sus viviendas. Afectados, 434.419 personas afectadas, es decir, que sintieron males en su salud, afectaron de alguna forma, no perdieron, sino que fueron afectados de alguna forma sus viviendas, áreas de cultivo y algunas pérdidas de animales. Fallecidos 9 personas, ¿no?, principalmente por digamos, enfermedades respiratorias, neumonías, ¿no? De ahí podemos
focalizar las pérdidas en el sector de agricultura. Por ejemplo, han sido afectados 2.347.346 cabezas de ganado. Sabemos que en las partes altoandinas donde se presentan este fenómeno de heladas, sí, ya, ahí está en el registro, ¿verdad? Afectados, no es que hayan muerto, no, afectados. Frío, con una enfermedad que haya necesitado un tratamiento no especial. ¿Ya? No es muerte de animales. En lo que es pérdida de animales, sí. ¿Ya? Ahí está 31.049. Áreas de cultivo afectadas, ¿ya? 7.737 hectáreas. Y lo que es pérdida de cultivo, o sea, 427 hectáreas. Esto es fuente del SINPAD, que lo maneja el INDECI, del 2 de abril al 13 de julio. Es acumulado, información acumulada. Bueno, esos son, y si uno lo lleva pues a valorizar, si uno quiere valorizar en términos económicos estos daños, estas pérdidas o estas personas fallecidas, ¿sí? Uno llegaría a pensar pues económicamente cuánto nos está afectando realmente al país en términos de PBI. ¿Sí? Hay un estudio que nos hizo el BCR en el año 2009 y aproximadamente lo decía que ese estudio, si el país no tomaba medidas de adaptación, no se adaptaba ante el cambio climático, que es una realidad, ¿sí? Ascendía el costo de no adaptarnos, nos iba a costar aproximadamente 5% del PBI. ¿Ya? Es un estudio del BCR. Aproximadamente, ¿ya? Eso como referencia, pero sí, lo pueden buscar ahí en el Google, ahí lo buscan, estudios, impacto del cambio climático, ¿sí? En la economía del Perú, PBI, BCR. Sí, y va modificándose según va avanzando las proyecciones al 2030, ¿no? O sea, es mínimo. ¿Ya? Bueno, obviamente hasta antes del 2012, ¿sí? Las acciones que se tenían como Estado eran reactivas, ¿sí? Todos sabemos eso en la televisión, las campañas. Si cuando yo ocurría el friaje, campañas para pues ayuda, a llevar ahí a las zonas donde ocurrían estos fenómenos. Pero ya a partir del año 2014 esto se trató de planificar estas intervenciones con un plan multisectorial de atención de heladas y friajes. Es así que en el año 2014, ahí tenemos, ¿no? El número de distritos intervenidos. Esto es también fuente está ahí del Plan Multisectorial de heladas y friaje 2018. Obviamente esta información también lo maneja el SINPAD del INDECI. En el año 2014 fueron atendidas 190 distritos, 2015 225, 2016 259 y 2017 241 distritos. Son planificados. Pero si ustedes ven del año 2014 al 2016, el número de distritos que han sido yendo atendidos, es decir, han sido atendidos, es porque este fenómeno de heladas y friaje se ha ido, digamos, abarcando cada vez más territorios. Evidencia de cambio climático, pues ahí las cifras yo los dejo. Y para este año se han emitido 2 decretos supremos en emergencia 55 distritos por peligro inminente, consecuencia de heladas, ¿no? Y también para 122 distritos
por daños y consecuencias de las heladas. Es decir, por peligro inminente es porque ya nos dice algunos monitoreos, pronósticos del CENAMI que va a ocurrir. Sí o sí va a ocurrir, acá la próxima semana. Y el otro, el decreto supremo, cuando dice por daños ya producidos, que el fenómeno de heladas ya ocurrió. Y los daños que se han presentado fueron en 122. Bueno, fueron dos, es la forma como se afronta, digamos, estos eventos cuando ya ocurren, ¿sí? La siguiente, por favor. Es lo que les comentaba, ahí está, sí, el número de eventos, ¿ya? Según el registro 2014, 2015, 2016. ¿No? 2017, entonces está planificado 241, pero no he podido acceder a la data de ese año. Pero les mencioné que los 3 primeros años se evidencia que un incremento de más área de ocurrencia y por lo tanto de atención. ¿Sí? Esto es lo que les comenté hace poquito, los decretos supremos que han sido, han declarado en emergencia, uno por un lado por peligro inminente, ¿no? 55 distritos, el cuadro izquierdo, de la parte izquierda, 122 distritos ya porque estos fenómenos ya ocurrieron por impactos de las heladas, ¿no? Que es el cuadro de la parte derecha. Bueno, todavía para este año sí, todavía no terminaba el año, puede ocurrir en lo que queda de este mes de julio, agosto, se han prolongado la ocurrencia de estos fenómenos. Siguiente. Bueno, entonces eso es, digamos, es lo que le quería compartir, cómo el cambio climático y cómo se está manifestando a través de estos dos, lo llamamos al cambio climático, heladas y friajes, y cómo está impactando en nuestro país, ¿sí? Y como conclusiones, nosotros podemos decir que la evidencia que el cambio climático ha amplificado su área de ocurrencia, es decir, hay un peligro que tiene diversas formas de caracterizar. Una de ellas es el área de impacto, es decir, el territorio más área, se va expandiendo. Y lo otro es la frecuencia, es decir, el número de veces que viene ocurriendo en un año. Si antes ocurría 6, ahora el de 6 incrementado, ¿sí? A 7, 8, por ejemplo. Lo que les decía, según el estudio, lo que yo les hacía referencia del BCR, en donde evidencia que el impacto del cambio climático en el crecimiento o desarrollo económico del país es una realidad. Si no nos adaptamos, pues el costo de recuperar, lo estamos viviendo acá por el Niño Costero, son aproximadamente 25.000 millones que tiene contemplados el plan de reconstrucción, ¿sí? Con cambios que está en proceso de ejecución. Esos 25.000 millones es en recuperar la infraestructura que se ha perdido. Esos 25.000 millones se puede ver destinado a otras intervenciones nuevas, ¿sí? Pero no a recuperar, ¿sí? Entonces, es mejor adaptarnos que corregir. Entonces, eso nos lleva a reflexionar la necesidad de incorporar la variable de cambio climático en todos los instrumentos de planificación. Planificación desde el ente rector, que es el CEPLAN, ¿no? Desde el plan, los planes sectoriales, los planes regionales concertados, los planes locales concertados y lo que son también los instrumentos de inversiones, la inversión pública. Bueno, que ahí se ha logrado un buen avance. Han ya incorporado la variable de cambio climático en lo que es inversión pública, pero bueno, es lo que quería comentarles. Gracias por su atención. Muchas gracias por su exposición al ingeniero. Continuando con el programa, vamos a entrar en la ronda, en una etapa de preguntas. Y yo sé que hay muchas preguntas por el interesante que es el tema, que ha afectado tanto al Perú
y cómo debemos estar preparados frente al cambio climático, ¿no?, que afecta al Perú y al mundo. De manera ordenada, por favor, Loren. A todos y todas, muy buenas noches. Muchas gracias al Congreso de la República por invitarnos a participar en este evento tan importante, ¿no? Verdaderamente me hubiera gustado que en las conclusiones de los tres ponentes se registre, no que se diga en el aire, se registre que salga ya el reglamento, ¿no? Porque sin el reglamento la ley va a quedar inconclusa y nadie lo va a cumplir. En tercer lugar, también hubiera quedado en las conclusiones de los tres que se involucren no solamente a visto nacional, también regional y local, tiene que estar involucrado. Y en tercer lugar, también hubiera estado ahí como conclusiones de los tres, ¿no? Digamos, como un avance, ¿no? ¿Cuánto es la inversión que tiene que el MEF tener como para la prevención, en este caso prevención y también para lo que ya el problema está dado, ¿no? Ya ahorita está la gente de nuestros compatriotas de Perú Profundo, ya vienen inclusive los niños, ¿no?, pidiendo el apoyo a gritos. Y en cuarto lugar, yo pediría que también esto, para que ya haya una cultura de prevención, involucrar al Ministerio de Educación, para que digamos, los escolares de todo el Perú, también que ellos sean como, ¿no?, corresponsables con los padres, ¿no?, con los padres de familias, comunes, de familias comunes, de los gobiernos locales, ¿no?, regionales, nacional, de todos los sectores, ¿no? Digamos, ya sepan qué hacer, ¿no?, qué hacer ante este problema. Y finalmente, el Congreso como tal, fiscalizar qué gobiernos, ¿no?, en los tres niveles están haciéndose algo, o si ya está, y en los planes operativos algo, no algo con relación a prevención, como han hablado, ¿no? Mientras que los sectores ya deben bajar a monitorear también qué están haciendo con respecto al tema. Y finalmente, a nivel nacional hay mesas de concertación de salud y medio ambiente, y también con ellos involucrarse, ¿no?, a nivel nacional, con el fin de que también la población también ¿no?, se involucre para la mitigación que se está hablando, ¿no? Esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora. Creo que para no salirnos del tema, la señora ha hecho varias preguntas y corresponde a los tres responder esta pregunta, creo. Entonces comenzamos con la doctora Melgarejo, por favor. Como se hizo referencia, los parlamentarios, el Congreso de la República, le ha dado esta herramienta tan contundente al Ejecutivo, y obviamente corresponde al Ejecutivo implementar políticas de gestión integral. Y claro, dentro de la función de control político, la fiscalización, no lo duden que el Congreso y la congresista María Cristina Melgarejo Paucar, quien es la autora de la Ley Marco de Cambio Climático, va a hacer la fiscalización. Ahora depende del Ejecutivo. Lo que se ha estado dando por muchos años es un tema asistencial, pero la prevención no se da. Se estableció que en 120 días se tenía que reglamentar, pero está bien que haya participación ciudadana, que establezcan, que apoyen, y eso tiene que ser de políticas públicas persistentes, que no se queden aquí, que haya un efecto, que haya un resultado. No lo duden, desde que el Congreso va a haber una fiscalización. Muchas gracias, doctora Melgarejo. Ingeniero del Ministerio del Medio Ambiente. Sí, en lo que respecta a lo que es anticiparse a lo que he comentado, lo que es el viaje, bueno, de alguna forma se está tratando de, digamos, de corregir
con la implementación del plan multisectorial de heladas y friajes, ¿no? Cada año se elabora un plan para prevenir daños que van a ocurrir en el año siguiente. De alguna manera eso se está, digamos, implementando, bueno, se ha implementado con dentro de esos, bueno, ustedes han de repente han escuchado hablar de los tambos, ¿no? Es parte de esa implementación. En este plan multisectorial tengo entendido que participa el Ministerio de la Mujer, ¿sí? Participa en todo lo que es su desarrollo, sí, en la elaboración, en la priorización de qué distritos van a incorporarse, ¿no? Está una metodología que se sigue para detectar que ante estos periodos de heladas y friajes, ¿no? Donde participa también el CENEPRED, que es el ente rector de lo que es prevención ante riesgos de desastres. Otro lado, sí, nosotros como MINAN estamos en pleno proceso de desarrollo del reglamento, de la ley del marco de cambio climático. Y en ese proceso se está siendo muy participativo. Se ha quemado una primera, digamos, donde han participado los sectores, por llamarlo así, los ministerios, ¿no? Porque si uno revisa la ley de cambio climático, pues habla de múltiples acciones transversales, ¿no? Planificación, instrumentos de planificación, instrumentos de inversión, donde tienen que incorporarse, compromete pues, al plan, que compromete al Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? Diferentes sectores. Habla de capacitación, de educación ambiental. Entonces, igual con el Ministerio de Educación se está coordinándose en el proceso. También, no solamente nos quedamos a nivel de digamos, del gobierno central, sino también ya se hizo un primer taller de involucramiento con los gobiernos regionales. Se les invitó acá, donde ellos se han recogido aportes de cómo operativizar y esas necesidades, perspectivas que ellos tienen, tratar de plasmar en el reglamento. Y se tiene una segunda fase para seguir recogiendo aportes por parte de las regiones. Por ejemplo, en todo agosto se tiene planificado salir a las regiones. Yo mismo estoy en una de las convenciones donde se tiene que salir y, ¿no?, desarrollar los talleres y recoger los aportes que obviamente los hay, ¿no? Entonces, ese proceso de alguna forma se está construyendo, ¿no?, en forma participativa. Se tiene 180 días aproximadamente para el proceso de implementación del reglamento, y estamos, que se cumple en el mes de octubre, y estamos casi poco más de la mitad de ese proceso. Bueno, dejo que complementen algunos temas. Ingeniero Luis Roque, al doctor Brian. Pensaba que era ingeniero, perdón. A ver, coincido. Definitivamente esta ley no va a servir de nada si es que no se cuenta con un reglamento claro, que esté sujeto justamente a la participación de todos los sectores, sea ministerio, gobiernos regionales, gobiernos locales, pero hay que tener muy en cuenta lo siguiente: quien tiene el mayor poder para realizar un cambio en nuestro país no son los funcionarios, es la misma sociedad civil. La misma sociedad civil tiene que sentirse empoderada para que pueda realizar las recomendaciones, pueda brindar sus aportes a esta ley y al final sea mucho más diversos temas que se están hablando en esta norma. Entonces es sumamente importante que cada uno de nosotros tome muy en cuenta las acciones que va a tomar, sea a través de la revisión de la misma ley, la formulación de recomendaciones, la adopción de prácticas diarias que contribuyan a la mitigación de lo climático. Eso es lo que realmente al final va a contribuir a que podamos mitigar todos los efectos, porque como bien usted dijo, los efectos ya se están percibiendo y no lo vamos a poder remediar a corto plazo. Necesitan medidas de corto, mediano, largo plazo, así como también necesitamos adaptar, nosotros nos vamos a enfrentar
una situación netamente particular, por ejemplo, para que vean de que el sector ciudadano, el sector civil, se encuentra debidamente empoderado. En octubre, el 7 de octubre, se van a realizar, como ustedes saben, las elecciones locales y regionales, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes han revisado los diversos postulantes, al menos aquí en Lima, han planteado respecto al cambio climático? Entonces, el cambio creo que tiene que partir a nosotros mismos, ¿no? Es súper importante la función que tienen los funcionarios públicos, es súper importante su responsabilidad que tienen con el ambiente, pero también es sumamente importante la responsabilidad que cada uno de nosotros asumimos para enfrentar este fenómeno. Desde pequeñas acciones, revisar los planes de gobierno, ver si estos planes de gobierno son viables en atención a las competencias, formular recomendaciones, participar en IPA, por ejemplo, es el caso que yo he estado viendo particularmente. Son 21 personas que están postulando al gobierno regional de Arequipa. Independientemente de que el Jurado Nacional de Elecciones los haya declarado improcedente su postulación o hayan sido admitidos, estos 21 planes de gobierno, solamente 11 están tomando en cuenta este fenómeno del cambio climático. Y las propuestas que están desarrollando no se tiene muy clara de cómo se van a ejecutar. Incluso no se tiene en cuenta si es que son competentes realmente, sean los gobiernos regionales, ejecutar lo que están proponiendo. Si son competentes, si cuentan con presupuesto o cómo van a hacerlo viable. La misma ley Marcos contempla una serie de instrumentos, sea a través de la constitución de fondos de garantía o financiamiento. Entonces, hay que tratar de informarnos más para... Gracias. Muchas gracias. A ver, por favor, hay una pregunta. Por favor, su nombre y a cuál de los expositores se dirige, señor. Su nombre y a qué expositor se dirige. Buenas noches, Eduardo Delgado. La pregunta va es para los tres expositores. Es una institución que tiene larga data. Muchas veces no toman en consideración, estoy hablando de Senami. Tenemos periódicamente los efectos de la niña, el niño y últimamente ha aparecido el niño costero. No hace mucho, en plena costa granizado en Chincha. Vamos por una parte. Las políticas de Estado que tiene el Acuerdo Nacional también tiene un capítulo de medio ambiente. A los tres les pregunto, en cada uno de los sectores que ustedes están contemplando, ¿qué monto se va a destinar a lo que es capacitación, a los que van a ir a los sitios específicos para levantar la información adecuada? Gracias. Por favor, respondemos para que sea más dinámico, creo, ¿no? Experiencia de las damas, doctora Elena Melgarejo. En la ley de marco de cambio climático se ha establecido que el ente rector para esta implementación, ellos son el ente rector, pero se ha hecho transversal a diferentes ministerios y ya corresponde desde sus áreas del Ministerio del Ambiente realizar los estudios que corresponden. Eso se ha establecido claramente en la ley, ya depende de las estrategias, las políticas públicas que van a realizar para la implementación de esta. Bueno, doctor Brian. Perdón, doctora. Ya, doctor. Quisiera que por favor me podría clarificar un poco su pregunta, porque ¿cuánto de presupuesto cada uno de los gobiernos regionales va a dedicar a lo que es capacitación? ¿Sí, no? Ajá. Claro, o sea, el monto exacto no. No. Una proyección en sí le mentiría si es que le diera un dato referencial, pero le cuento sobre las competencias. Obviamente el Ministerio del Ambiente tiene esta labor de sensibilización a que tome en cuenta
toda esta variable del cambio climático, todo este fenómeno del cambio climático. Independientemente de lo que el MINAN haga, los gobiernos regionales también tienen esta labor, tienen una estrategia regional de cambio climático. El problema es si es que los están ejecutando o no lo están ejecutando. El tema es si están difundiendo o no están difundiendo esta información. El tema es asignado a este tipo de mecanismos o labores. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si ustedes son de diversos gobiernos regionales o han nacido en diferentes regiones, ¿alguna vez han tenido o han sentido este tipo de capacitaciones? Es muy probable que no. Y eso es justamente por el desconocimiento de las autoridades en implementar este tema de los fenómenos y efectos que trae consigo el cambio climático. Eso nada más. Gracias. El ingeniero Luis Roque, del Ministerio del Ambiente. Sí, a ver, hay un punto que no intervención anterior que aprovecho para mencionarlo, que en el proceso de reglamento ya se está también participando la sociedad civil y ya se han realizado varios talleres que han culminado la semana anterior ya para recoger aportes, y no solamente a las universidades que se denomina la academia, ¿no? Porque muchos temas en lo que es la implementación de lo que es cambio climático, ¿no? Las medidas de adaptación, mitigación, ¿no? Que nos habla la ley marco de cambio climático, hay que tener información disponible y que eso está basada en lo que es investigaciones. Muchas limitaciones que se tienen en el proceso de implementación de incorporación de esa variable climática en instrumentos, como lo es, por ejemplo, proyectos de inversiones, porque no existen investigaciones focalizadas. Como un ejemplo les menciono lo que son escenarios climáticos, que son estudios que necesita cuando uno elabora un proyecto de inversión para poder incorporar en el diseño ya de medidas de adaptación, ¿sí? Ante el cambio climático. Pero un insumo para tomar una decisión de qué tipo de medida de adaptación va a incorporar necesita información de escenarios de cambio climático focalizados a nivel territorial. Lo que ha hecho el CENAMI es escenarios climáticos a nivel macro, regiones, y para tomar decisiones micros que los proyectos son focalizados, puntuales, en un distrito, en un centro poblado, necesita esa información, ese insumo a una escala menor. Entonces, tenemos esas limitaciones de alguna forma estamos involucrando para un poco contribuir a ese déficit de conocimientos que se tiene vincular a las universidades en ese tema. Por eso es que también se les ha incorporado en este proceso de reglamentación. Ahora, en el financiamiento, ¿qué les digo? Mire, ayer justamente hemos tenido una reunión con el Ministerio de Economía, ¿no? Que tiene pues, varias direcciones: presupuesto público, inversión pública, parte que ve con financiamiento internacional, un área, no me acuerdo ahorita el nombre, y para tratar de un poco incorporar esa variable de cambio climático en los instrumentos que ya tiene. Inversión pública ya está. En lo que son proyectos de APPs, asociación público-privados, de proyectos que van a ser concesionados, por ejemplo, el metro de acá de Lima, por ejemplo, Chincheros, de ese tipo de proyectos, ¿no? Obras por impuesto, también se ha tenido que ellos están aptos para incorporar el cambio climático. Otro instrumento, los presupuestos por resultados, ¿no? Y es un poco más duro, tenemos una batalla aún no cerrada para que ellos sensibilizarlos un poco más para que incorporen esta ley de cambio climático ahí en los PPR, que es otro instrumento. ¿Por qué estamos insistiendo con ellos? Porque ¿cómo se operativiza o cómo se implementa, cómo se logra la implementación de una medida de adaptación ante el cambio climático? Es a través justamente de las inversiones, ¿sí? Si decimos que una medida de adaptación ante el deshielo del glaciar que está sucediendo, yo lo incorporo en esa opción,
pues el mismo proceso me va a llevar a identificar e incorporar medidas de adaptación. O sea, si hemos logrado que ya se incorporen ese instrumento de inversiones, la variable de cambio climático, pues estamos asegurando el financiamiento cuando ya consideren medidas de adaptación dentro del mismo proyecto. Eso sí, en ese instrumento de PPR, que tenemos que un proceso, no está cerrado ese capítulo. Pero esa es la manera como estamos, ¿sí? Digamos, enfocándolos, incorporándolos en el proceso que ya se tienen, los sistemas que ya existen, simplemente incorporándolos. Es muy difícil incorporarlos, pues reestructurar, y que es muy pocos, el sistema del Estado no es lo que quieren, no es lo que buscan, ¿no? Pero a la fecha sí hemos logrado, al menos en lo que es en lo que es APPs y en lo que es inversión pública, que ya también se ha conversado que para trabajar conjuntamente para crear instrumentos de cómo operativizar esa incorporación en los proyectos de inversión pública, porque ya está dado, o sea, ya se dice que tienes que incorporar el cambio climático en los proyectos de inversión pública, pero el tema es cómo. O sea, el que hace los proyectos en las regiones no es el MEF, somos nosotros, no son los operadores, son personal que tiene el gobierno local, el gobierno regional, que trabaja ahí en planta, que trabaja en la misma región, esos son los que tienen que tener esos insumos. Y si les dicen, oye, implementa el cambio climático en este proyecto que tú estás desarrollando, y si no lo hacemos, implementarlo, entonces ahí habría un vacío. Entonces eso tenemos compromiso de trabajar con el Ministerio de Economía en ese proceso. Bueno, esa es la forma como estamos tratando de salvar esto, ¿sí? Pero todavía es un proceso que está no terminado, aún está en proceso. Bueno. Muchas gracias. Y también informarles a nuestros participantes, la jornada Martes Democrático, todos los martes tocamos tocas de interés. Entonces, todo este programa está en el Facebook de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Es más, si ingresamos a Martes Democrático, eventos de Martes Material, que los expositores están en esta exposición, y podemos visualizar todas las exposiciones del programa Martes Democrático de todas las jornadas. A ver, ¿había una pregunta más? Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Daniel, estudio en la Universidad de SAN. Mis amigos de la universidad, justo nosotros hemos hecho en la clase de marketing, siempre hemos creado cosas nuevas, equipos nuevos, innovaciones. Hemos creado más o menos como una foto a base de los, ¿cómo se llama? De los que están en la basura. O sea, ya no botas los desechos, sino ya la misma impresora los fabrica. Y el problema más grande, creo que de todas las municipalidades, es de que siempre cuando hay muchos camiones de basura, de llantas que no sirven. Entonces mi idea era de que siempre quería hablar con el presidente y nunca lo hice. Quería contactarme con el presidente y quería darle mi idea, mi aporte, ya que estamos hablando ustedes. Con mi propuesta, no sé si lo tomen ustedes o no, de hacer esta impresora, que puede que esta impresora recuperamos lo que hemos perdido. Y esa inversión que hemos perdido lo podemos darlo a los que ha pasado del fenómeno del niño. Sería una posibilidad. En vez de agarrar los ingresos que tenemos, lo podemos hacerlo con esta impresora. Sería muy económico. Y mi pregunta va a la siguiente. ¿Qué harían ustedes o pueden implementar un concurso de innovación a todas las universidades, sean privadas, estatales, sea dentro del país, sea muy bueno? ¿Qué harían ustedes? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más. Acá, por favor. Sí. Por favor, dos preguntas. La primera es respecto al friaje. En cuestión de prevención, vemos que años atrás, de 10 años del Ministerio del Ambiente, no se ha previsto respecto a
vulnerables que ya conocemos de friaje en las zonas altoandinas, no estar esperando que llegue nuevamente para estar llevando frazadas, llevando vacunas tardías y tener que enterrar ahora como 600. Se está haciendo respecto a tal vez darle casas saludables en Ucayali, si es en Puno, Cusco, de acuerdo a las zonas, prever desde ahora hasta el próximo año y de manera permanente. Ese es en lo de friaje. En lo de medio ambiente, la consulta es si a la montaña de 5 colores. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, por favor, y los expositores van a responder. Estamos cumpliendo el programa. A la señorita. Buenas noches a todos, mi nombre es Valerie y quisiera saber qué acciones o qué tanto énfasis se tiene la implementación de la tecnología en estos tipos de problemas, porque como sabemos las heladas o el friaje no es un problema de ahora, se han dado desde el tiempo de los incas, incluso antes, y creo que este es un punto importante porque se puede planificar no solo de aquí y qué tanto se tiene o qué tanto impulso le están dando a esto para que se solucionen los problemas, porque si bien entregar kits de semillas o de no sé, de colchas es importante, es como que no soluciona el problema o se ve cómo se puede con esta tecnología la cual no tenemos actualmente. O sea, por ejemplo, cultivos mejorados que sean resistentes a las heladas, es como que hay, pero no son suficientes como para mitigar los reales problemas. Entonces, me parece que es muy importante fortalecer las instituciones y universidades que están dedicadas a eso, y también universidades que están en el altiplano, que principalmente son las que sienten los problemas y saben cómo pueden ayudar de manera más cercana, ¿no? No sé, como por ejemplo arquitectura bioclimática, que la cual no se solucionar más los problemas, ¿no? Muchas gracias, agradecemos. Yo sé que hay muchas preguntas más, pero acá los expositores van a responder. Estamos cumpliendo con un programa. Por favor. A ver, la inquietud de crear como un incentivo o un premio para las universidades sobre el cuidado del medio ambiente es una buena inquietud que podemos si nosotros sí tenemos, por ejemplo, el premio Barak, ¿verdad? Que del primer ministro del ambiente que ya no nos acompaña, ¿no? Donde sí es un concurso de proyectos, por ejemplo, la incorporación de buenas prácticas, digamos, hay que pues entidades públicas también que hayan tenido, propuestas que lo hayan implementado y hayan tenido éxito, ¿no? Y eso cada año se desarrolla, es un premio, digamos así, de reconocimiento, no es un premio económico, pero sí podemos ¿no? Muy buena iniciativa para evaluarla al interior del ministerio. Yo tengo entendido en lo que es la preocupación por el friaje, tengo entendido que en el plan, nosotros no somos forma, pero ahí no tenemos decisión. Yo que les he mostrado es parte de la información que maneja el INDECI, que es un actor principal ahí en la implementación de este plan multisectorial de heladas y friaje, y dentro de su implementación yo tengo entendido que está. Pero eso sí, este plan ya se viene desarrollando, como les decía, desde el año 2016, creo, 17, y este año también hay un plan. Entonces, sería bueno, no he podido acceder, le he buscado en las páginas del mismo INDECI,
cumpliendo o no las metas que se proponen, ¿no? Bueno, eso es, bueno, todos podemos acceder a las páginas de PCM. PCM es el ente rector del SINAGER. SINAGER es que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Actores principales, ¿no? Tengo entendido en cuanto a la montaña de 7 colores que el gobierno regional de Cusco lo va a proponer como una reserva natural, y eso obviamente cuando se ocurra pues tiene un establecido, ¿no? Y bueno, apoyaremos en lo que esté, digamos, desde el proceso que se inicie. Un poco aquí no les puedo decir en qué estado está, porque no es otra dirección que ve que está involucrado con algo tiene que ver, creo que ahí el CERNAM, que es otra dirección, se dijo que se va a iniciar. Bueno, cómo incorporar la tecnología en lo que es medidas de adaptación, mitigación. Estamos haciendo ahorita en el proceso de reglamentación es un poco tratar de captar justamente esas necesidades que existen, o brechas o déficits en lo que es investigaciones que son necesarias para implementar otras, como mencionaba, lo que es la creación o creación de especies resistentes ante nuevas condiciones climáticas. De alguna forma se está tratando de recoger de este mecanismo que se logre, digamos, identificar y coordinar a través del reglamento, o sea, no hacer de la noche a la mañana, es lo que estoy viendo, porque eso medita recursos, compromisos, ¿no? Pero al menos en el reglamento. Ahora, bueno, dejo para ver si pueden complementar alguna parte a estas preguntas. A ver, sobre el tema de 7 colores, hay una iniciativa de parte del Congreso que pretende el Congreso, y ahí hay un buscador de los proyectos de ley que normalmente se publican día a día, y justamente ahí hay iniciativas legislativas que tratan de darle una protección especial a esta zona, al margen también de todo el contexto que devino, ¿no? El tema de una concesión, muchas otras áreas que están afectadas, digamos, de alguna manera con este tipo de concesiones. Por ejemplo, ¿alguien ha ido a Huancaya? También, ¿no? Entonces sería cuestión de ver los temas y qué me respecto de la pregunta de San, que al parecer se ha retirado. Sí, desde la SPDA, desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, nosotros llevamos a cabo anualmente determinados concursos o premios, mediante el cual la sociedad civil puede presentar sus iniciativas y así nosotros otorgar un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, buenas prácticas ambientales. De la misma forma, el Ministerio del Ambiente, como el ingeniero Roque había mencionado, con el premio Antonio Braj. Y sobre la pregunta de usted, esta ley, la 3074, contempla en su quinta disposición complementaria estos fondos de garantía se van a dedicar a la promoción de la inversión en innovación tecnológica. A ver, aquí tengo la quinta, te la voy a leer para que puedas tenerlo un poquito más claro. Fondos de garantía, se encarga al Poder Ejecutivo la creación de fondos de garantía para la promoción de seguridad alimentaria, servicios, investigación, desarrollo tecnológico e innovación en adaptación al cambio climático, de manera complementaria a los fondos de garantía existentes. Con el tema de la reglamentación habría que ver si, por ejemplo, de qué forma se van a financiar esos fondos, si van a ser con recursos públicos, eso habría que ver en la reglamentación. Pero te lo suelto para que tú le puedas hacer el seguimiento y en atención a ello ver qué oportunidades puedes encontrar cuando ya se ha publicado el reglamento, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a los participantes.
A los que se han conectado con nosotros, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Un aplauso para los expositores.